El presidente de China, Xi Jinping, acaba de asumir su tercer mandato. Lleva 10 años en el poder y desde que comenzó su cargo ha respaldado un ejército chino más fuerte y una mayor influencia del país en asuntos internacionales. Con la nueva ruta de la seda, China está construyendo puentes, puertos, líneas férreas y carreteras en más de 70 países. A lo largo de su disputada frontera con India en el Himalaya, China ha ido ampliando gradualmente su presencia de tropas y construyendo nuevas infraestructuras para insistir en sus reclamaciones territoriales. Incluso en el Ártico está ampliando su influencia. Está invirtiendo en los yacimientos de gas del Ártico ruso. Pero donde parece que China quiere enfocar su poder es en el Mar del Sur de China, o también conocido como el Mar de la China Meridional. Taiwán, país que China reclama como territorio propio, es el centro de las tensiones en la región. De hecho, en agosto de 2022, China llevó a cabo maniobras militares de un día de duración en torno a Taiwán, las cuales incluyeron el lanzamiento de misiles sobrevolando la isla por primera vez. Las intenciones de China en esta región son tan claras que ahora está construyendo islas artificiales. Por eso las preguntas son: ¿por qué China está construyendo tantas islas artificiales? ¿Por qué se dice que infringen las leyes internacionales? ¿Y por qué son un blanco fácil para sus enemigos? El Mar del Sur de China ha sido una zona de controversia durante décadas, pero en 1982 las Naciones Unidas establecieron un tratado que regula los derechos marítimos internacionales. Por ejemplo, creó las zonas económicas exclusivas para cada nación, las cuales determinan el área donde una nación tiene derechos sobre los recursos naturales bajo la superficie del mar. La zona económica exclusiva se extiende 200 millas de la costa de una nación, pero todo lo que esté más allá se considera aguas internacionales. Siguiendo esta lógica, China ha infringido las normas de este tratado de 1982 que la mayoría de países firmó, incluido China. Lo ha infringido porque está construyendo islas artificiales mucho más allá de las 200 millas de su costa, muy cerca de Filipinas, Vietnam y Brunei. La estrategia de China ha sido la siguiente. En el Mar del Sur de China hay un grupo de islas llamado Spratly, las cuales China ha estado reclamando en la última década. De hecho, desde el 2013, China reclama casi el 90% del Mar del Sur de China. El gigante asiático argumenta que tiene derecho histórico sobre estas islas porque fueron descubiertas por primera vez por la dinastía Han hace 2000 años. Por esta razón, China ha venido utilizando una línea que marca su frontera marítima, ocupando prácticamente todo el Mar del Sur, pero que la mayoría de expertos consideran que carece de sentido en términos del derecho internacional, pues invade las zonas económicas exclusivas de otras naciones. Pero como es difícil reclamar un montón de islas pequeñas y deshabitadas, la estrategia de China ha consistido en construir edificios y puertos en esos pequeños territorios, incluso ha asentado a unas cuantas personas. Luego amplía estos pequeños terrenos y después los convierte en bases militares con misiles, sistemas de radar y pistas de aterrizaje. Vietnam y Filipinas han hecho algo similar a menor escala, pero China fue un paso más allá al construir islas artificiales completamente nuevas. Esto a pesar de que en 2015 Xi Jinping afirmara en su visita a Estados Unidos que no tenía la intención de militarizar el Mar del Sur de China. Por ahora las disputas permanecen solo en los ámbitos jurídico y diplomático, que solo ocasionalmente estallan en enfrentamientos menores. En julio de 2016, el Tribunal Internacional de La Haya falló a favor de Filipinas, que acusó a China de invadir su territorio en el mar. Pero China desacató la sentencia y no parece probable que se vaya a aplicar la ley. Desde el punto de vista chino hay varias razones de peso para ignorar la sentencia y aumentar su influencia en esta zona, instalando bases militares sobre las islas artificiales. En primer lugar, para poder controlar esa importante vía fluvial. Se calcula que el 30% del comercio marítimo mundial fluye por el Mar del Sur de China. Es una ruta marítima de importancia global que conecta a China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, entre otros, con la India, el Medio Oriente, África y Europa. Por eso China está tan obsesionado con esta región. Es el mayor exportador del mundo y sus necesidades de energía para su industria son enormes. Es el segundo mayor importador de petróleo y la mayoría de este recurso le llega vía marítima cruzando por el estrecho de Malaca proveniente de Arabia Saudita. Y de igual forma la mayor parte de sus exportaciones utilizan esta misma vía. Pensemos en el hecho de que tantas personas vivan en esta parte del mundo. Casi el 30% de la población mundial vive en esta región.
Aparte de los 1.400 millones de habitantes de China, están los 270 millones de Indonesia, los 113 millones de Filipinas y los 98 de Vietnam, por mencionar algunos. Así que China quiere tener el control de esta zona para asegurarse de que pueda comerciar con el resto del mundo y obtener suficiente petróleo y gas para sostener su economía. Y es que la preocupación de China no da para menos. Esta vía de navegación marítima está rodeada de aliados estadounidenses, los cuales en caso de un conflicto podrían bloquear el acceso de China al Océano Pacífico y al Índico. Filipinas, Indonesia y Vietnam se están acercando cada vez más a Estados Unidos, esto sin mencionar a Taiwán, Corea del Sur y Japón, que son aliados históricos del país norteamericano. De manera que China se está preparando para tener más control sobre el Mar del Sur, construyendo bases militares en islas artificiales, en caso de que se llegue a presentar un conflicto por Taiwán. En segundo lugar, otra razón de China para construir estas islas artificiales es que este territorio cuenta con enormes reservas de petróleo y de gas natural. Por ejemplo, se calcula que hay 190 billones de pies cúbicos de gas natural en la zona, y esta cantidad medida por kilómetro cuadrado muestra que es una de las reservas de gas natural con mayor potencial en el mundo. De modo que controlar las islas le permitiría explotar los recursos de la zona. Sin embargo, no todo es tan positivo para China. A pesar de que estas islas albergan sistemas de misiles, radares, pistas con capacidad para aviones pesados, instalaciones de almacenamiento de combustible, entre otras ventajas, lo cierto es que si se observa un mapa, se puede ver que las islas se encuentran muy lejos de la China continental. La distancia significa que los buques de apoyo necesitarían más de 20 horas para llegar a las islas en caso de que fueran atacadas. Las islas también están demasiado lejos para desplegar el J-16, el caza de ataque más avanzado de China. Los cazas simplemente no podrían patrullar la zona debido a la distancia entre las bases militares de China continental y las bases de las islas. Así que las islas artificiales son un blanco fácil, aunque probablemente China sea consciente de eso y no le preocupe tanto, porque el país que llegara a atacar estas islas, así no estén reconocidas por el derecho internacional como territorio chino, China sí lo consideraría como un ataque a su territorio. Y eso implicaría una inevitable respuesta por parte del país con las segundas fuerzas militares más poderosas del mundo. De modo que la sola amenaza de que China tome represalias puede ser suficiente para evitar que las islas sufran un ataque. Lo que sí pueden sufrir es un ataque de la naturaleza, pues están en el océano, expuestas a los daños de las mareas y del clima tropical. Sin embargo, puede que no necesiten fuerzas externas para hundirlas. Según la revista The Economist, hay rumores que afirman que el hormigón utilizado en los cimientos de estas islas se están agrietando. Pero independientemente si estos rumores son ciertos, la realidad es que China considera que el Mar del Sur es esencial para su supervivencia, y poco a poco va aumentando su influencia, de forma lenta pero ambiciosa. De igual forma, si hay algún país que sabe jugar a largo plazo, ese es China, por lo que un conflicto en esta región de Asia parece ser inevitable en los próximos años. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.